Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajó las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio riquísimo que apenas hemos escuchado, hay varias enseñanzas que nosotros podemos poner nuestra atención. La primera de ellas es que no basta decir yo creo en Cristo, yo soy cristiano. No basta solo esto. Ciertamente es necesario proclamar nuestra fe, confesar nuestra fe con nuestros labios. Pero no sobre todo eso, sino que también esa fe nos tiene que llevar a actuar, nos tiene que llevar a la acción, a cumplir obras concretas, obras de caridad, obras para con el prójimo, obras también para con Dios, y no solo decir Señor, Señor, sino que esforcémonos por cumplir la voluntad de Dios. Y luego también Cristo nos dice que tenemos que ser prudentes y construir sobre la roca. Cristo es la roca. Cristo es la piedra angular. Además también las consecuencias de aquellos que no construyen su casa sobre la roca, sino sobre arena. Aquellos les llama imprudentes. Por tanto, usando este esquema, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? Sobre todo se me ocurre ahora pensar en la edad adulta, no solo en la edad adulta, sino también en la edad juvenil, y sobre todo en la edad juvenil, cuando uno se puede hacer 1000 preguntas, cuando uno empieza a dudar de muchas cosas, y una de ellas es que quizás entramos en una crisis de no saber qué hacer, de no saber cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios nos manifiesta su voluntad. ¿Cómo nos manifiesta Dios su voluntad? En primer lugar, cabe destacar que Dios quiere que tú, que yo, seamos santos. Y Cristo nos ha mostrado el camino para recorrer, el camino para ser santos. ¿A qué apuntamos en esta vida? ¿Cuál es nuestra meta en esta vida? Nuestra meta es ser santos como Dios quiere que seamos santos. Y la voluntad de Dios la podemos ver con aquellos signos que van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Pero es verdad que si yo no voy atento a lo que ocurre a mi alrededor, si yo voy con la mirada hacia abajo, no seré capaz de reconocer los signos que Dios me manifestará y que Dios me mostrará. ¿Para qué quiere que haga? ¿Qué quiere que Dios que haga? ¿Cuál es su voluntad? Nosotros tenemos que construir ciertamente nuestra casa sobre la roca, y esa roca es Cristo. También podemos pensar que muchas veces, gracias a Dios, no siempre, pero sí muchas veces algunos jóvenes piensan en autoeliminarse, no se sienten parte de este mundo, sienten que han venido a este mundo sin ningún propósito, que no tienen una finalidad. Y es ahí donde tú, si eres padre de familia, tú tienes que enseñar a tu hijo el amor de Dios, pero también tienes que enseñarle ese amor maternal, ese amor paternal, para que él se sienta amado y ayudarle, no ser un obstáculo para que él cumpla con ese propósito
al cual él ha sido llamado, sino que tú le ayudes, que tú seas un instrumento en su vida, ayudándole, dándole consejos y sobre todo también dándole consejos, pero muchas veces con el ejemplo para que ese hijo pueda descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque si tu hijo, tu hija, también nosotros mismos, si nosotros no construimos la casa sobre la roca, seremos imprudentes y más tarde llegarán los momentos de prueba, llegarán los momentos difíciles cuando la tormenta azote esa casa, cuando el viento sople fuerte y derribe esa casa que sería nuestra vida, cuando no estemos preparados para enfrentar las dificultades, los desafíos que más pronto, más tarde aparecerán en la vida. Por tanto, es fundamental que tú como padre acompañes a tus hijos, seas responsable para que les puedas acompañar, para que los puedas conducir también en el camino de la santidad. Primer punto, Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios quiere que tus hijos sean santos. Segundo punto, ayuda a tus hijos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ayúdales a descubrir ese fin, ese propósito por el cual Dios los ha llamado a la existencia. Porque de todo lo contrario, caerán en una crisis y pensarán en la autoeliminación. Y esto es una cosa muy delicada, pero que tú como padre tienes la responsabilidad de acompañar a ese hijo, guiarlo, protegerlo, enseñarle, educarle, guiarlo por el camino del bien. Por tanto, construyamos nuestra casa sobre esa roca que es Cristo, que es la piedra angular, y evitemos construirla sobre arena. Que así sea.